Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la presencia de la profesora doctora Susana Gut, que hoy va a ser nuestra disertante de lujo, y en nombre de la Dirección de la Diplomatura de Diabetes y Obesidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, le quiero dar la bienvenida y presentarles a ustedes para que sepan cuáles son los quilates que tiene, algunos quilates de su currículum. La doctora es magíster en educación con orientación a las nuevas tecnologías, a las TICs, es jefe de nutrición del Hospital Italiano de Buenos Aires, es la profesora titular de nutrición y bromatología del Instituto Universitario del Hospital Italiano, la subdirectora de la carrera de especialista en nutrición de la Universidad de Buenos Aires y es ante todo una persona que tiene una generosidad inmensa con la que nosotros tenemos la suerte de contar en nuestro cuerpo docente de la diplomatura. Así que, Susana, profundamente agradecida que hayas aceptado estar con nosotros para hablarnos de obesidad esta noche. Y antes de comenzar tu presentación, quiero pedirles a todos que apaguen los micrófonos para que podamos así no tener interferencia con la disertación de la doctora. Así que te invito a hacer tu presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias como siempre María Cristina y René que me permiten estar con ustedes compartiendo, bueno, lo que uno sabe hacer y lo que uno le gusta hacer, que es lo que más importa. Les pido a todos que van a ser diplomados que escuchen bien algunas cosas que voy a decir, no todo tienen que escuchar, pero algunas sí muy importantes, es cómo abordar al paciente con obesidad. Es muy importante cambiar la actitud del médico hacia el paciente obeso y del equipo de salud en su conjunto. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Démosle un poquitito de tiempo, porque Sí. hasta que sube. Sí. Ahora están viendo, ¿no? Sí. No, todavía no. Bueno, ya va a llegar. Bien. Ahora sí, está llegando. Ahora llegó. Bueno, perfecto. Bueno, yo la dividí en dos partes y hablé con Cristina esto de separarlas porque es como mucho bagaje de conocimiento, así que les voy a dar en el medio 10 minutos para que puedan ir al baño, tomar algo, hacerse un cafecito o hacerme preguntas. Yo me voy a quedar sentada acá, que tal vez esto coloquial que a veces hacemos en el coffee break cuando iba presencial a Tucumán, bueno, que lo podamos hacer ahora, aunque sea a través de la tecnología. Solo voy a pasar unas primeras 8 o 10 diapositivas muy rápido, no vengo a hablar de esto, así que no voy a explayarme en esto, pero lo voy a poner en contexto para poder sí después decirles cómo se aborda a la persona con obesidad en cuanto a todas las patas que tiene el tratamiento para que pueda lograr el mejor peso saludable que logre. Primero recordar que la obesidad es una enfermedad, no es una culpa del paciente ni una elección del paciente. Es metabólica, se caracteriza por el aumento de la masa grasa corporal, pero esa masa grasa está localizada en determinado lugar y es inflamatoria, por lo tanto condiciona la salud de esa persona. Sabemos que a nivel global lo que está sucediendo es una verdadera pandemia. No es una pandemia tan agresiva como la del COVID-19, que mata a corto plazo, poco, es muy infectiva, poco mortal, pero lo hace en muy corto plazo, sino que la pandemia de sobrepeso, obesidad y la de diabetes, que son mellizas y van juntas, está matando también, solo que lo hace lentamente. Ya tenemos más obesos en el mundo que desnutridos. ¿Qué nos pasa en lo que sabemos por la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo? Algo terrible, que la obesidad entre 2005 y 2018, que son las encuestas comparables, aumentó un 74%. Pero si como esto no fuera poco, la realidad es que parece que aumentó mucho más. Las encuestas nacionales de factores de riesgo durante las 4 periodos que se hicieron,
se hacen por autorreporte, o sea, le preguntan a la gente qué peso tiene y le preguntan si es obeso o tiene sobrepeso. En esta última, en la cuarta encuesta, se hizo a una muestra significativa, una cohorte, mediciones físicas, o sea, se los pesó y se los midió. Y fíjense la diferencia, que por autorreporte nuestra prevalencia de obesidad es 25.4, pero en la muestra que fue medida es 32.4. Son 7 puntos más. Y si bien el sobrepeso también fue un poco mayor, el gran aumento entre 61% y 66% está dado principalmente por la obesidad y no por el sobrepeso. No olvidarnos del estigma que hay del peso, este comentario que hice cuando empecé. El paciente obeso tiene la culpa, y esa culpa se la pone la sociedad, se la ponen los médicos, se la pone el sistema de salud, y realmente cuando no se comprendía mucho de esta enfermedad, se creía que era una persona que comía más que lo que necesitaba, porque quería, y que era responsable de comer menos. La realidad es que es bastante diferente la fisiopatología de esta enfermedad y, por supuesto, entonces, todos estos estigmas que están también hasta en la forma en que nos dirigimos a las personas con obesidad, diciéndolo obesos, gordos, bueno, de poca voluntad. Vamos a ver en una de las comorbilidades la neuroinflamación que trae el déficit cognitivo, y entonces los gordos no son tontos, los gordos tienen inflamado el cerebro. Entonces, dentro de lo que el INADI nos aconseja para evitar el estigma, están en las pautas del lenguaje, y los médicos tenemos que ser cuidadosos. Las personas son personas con obesidad, no son personas obesas, están afectados por esta enfermedad, es peso o exceso de peso o índice de masa corporal por arriba del rango normal. La obesidad es una enfermedad crónica, no es un problema de estilo de vida, no es un problema de la gente que come mucho. Muchas veces les ha pasado en la consulta que el paciente obeso le dice, yo no como mucho, y les juro que es verdad. La Sociedad Americana Médica, la asociación, dice que la obesidad es una enfermedad que requiere múltiples intervenciones para prevención y tratamiento, pero que cuando se diagnostica debemos hacer 3 cosas. Tratar de hacer estrategias para que el paciente disminuya el peso, que evite la reganancia, y también diagnosticar y reducir las enfermedades asociadas o comórbidas. ¿Cuáles son las comorbilidades de la obesidad? Bueno, hay metabólicas, hay mecánicas y hay mentales. La depresión y el deterioro cognitivo están sucediendo por la inflamación, la neuroinflamación. Como es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, obviamente las citoquinas inflamatorias afectan toda la economía. Otra de las metabólicas las tenemos todas acá: dislipemia, hipertensión, diabetes, las mecánicas, la apnea del sueño, el asma, la litiasis biliar, la incontinencia urinaria, la artrosis. En las mentales ya hice referencia. Para ver las comorbilidades y solo hacer un repasito, vamos a ver que de la inflamación del tejido adiposo va a producir insulinoresistencia, va a disminuir la masa pancreática por el gran esfuerzo que tiene que hacer el páncreas para vencer esta insulinoresistencia, secretando grandes cantidades de insulina, y en las personas que tienen condiciones genéticas van a desarrollar prediabetes o diabetes. Fíjense que una persona obesa, o sea, una persona con obesidad, tiene 4.9 veces más riesgo de tener diabetes. Una persona con intolerancia a la glucosa, o sea, que ya tiene un factor de alterado el perfil metabólico de la glucosa, tiene 6.7. Pero si juntamos los 2 riesgos, la obesidad y la intolerancia a la glucosa, el riesgo de padecer diabetes sube a 17.4 veces más que un individuo que no tiene ninguna de estas condiciones. El hígado graso no alcohólico, gran problema y gran enfermedad. Ahora que nos olvidamos de la hepatitis C en el hígado porque ya la curamos, empezamos a darnos cuenta cuántas personas tienen un hígado graso que puede llegar a la cirrosis y al hepatocarcinoma.
¿Y cuál es el trabajo y la tarea que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución de esto? El descenso de peso. Reducir la insulinoresistencia va a reducir el daño hepático. Fíjense que bajar un 3% de peso puede mejorar la esteatosis entre un 35 a un 100%, reversible. Un descenso de menos de 5 a 7% va a mejorar la inflamación y resolución de la esteatohepatitis entre un 64 y un 90%. Y lo más importante, un descenso de 10% del peso va a poder producir resolución de la fibrosis hepática, eso que los que somos más viejos estudiamos que no era reversible, hoy sabemos que sí, en un 45%. O sea, fíjense cómo ser obeso nos pone en riesgo de una enfermedad tan grave como la enfermedad hepática. ¿Cuál es la recomendación que hacemos para el paciente que tiene una enfermedad hepática, ya sea esteatosis, esteatohepatitis o fibrosis hepática? Un descenso del 7 al 10%. El microbioma intestinal, bueno, un tema tan candente hoy en día, voy a hablar de 3 palabras de esto porque me tendría que meter a dar toda una clase de microbioma, pero sabemos que convivimos con más de 150 billones de bacterias, arqueas, parásitos, hongos, que conviven con nosotros en nuestro intestino, o en otras mucosas. También tenemos flora en la cavidad oral, en la cavidad vaginal, no solamente está la flora intestinal, pero sí la flora intestinal es la que se asocia a producto de estas ingestas hipergrasas y ultraprocesadas, a que aparezcan muchos lipopéptidos y lipopolisacáridos que van a ser de alguna manera la materia prima para que las bacterias intestinales se desfuncionalicen y empiece la proporción de bacterias más dañinas, más inflamatorias a estar más aumentada, va a producir además la endotoxemia metabólica por secreción de sustancias dentro del intestino y de los mismos alimentos, que a través de toda la vía inflamatoria, los receptores Toll-like receptor y el NFK-beta, va a producir inflamación, células inmunes, y todo esto va a terminar en obesidad, diabetes y síndrome metabólico. La disfunción de la barrera intestinal es la que va a permitir el pasaje de estas sustancias al medio interno. El riñón. Cada vez que vean una persona con obesidad, piensen, ¿cómo estará su riñón? Las enfermedades renales, como la enfermedad renal crónica, la nefrolitiasis y las neoplasias, tienen su corolario producido en algunos casos por la obesidad. Y estas enfermedades implican grandes tasas de mortalidad. El tejido adiposo va a aumentar todas las sustancias inflamatorias, va a favorecer la insulinoresistencia, la hiperinsulinemia, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático, inflamación, estrés oxidativo, depósitos lipídicos a nivel de los podocitos, hiperfiltración, aumento de la absorción de sodio, hipertensión y daño renal. O sea, nos llevan a la enfermedad renal crónica. También lo hacen la diabetes y también lo hace la hipertensión, con lo cual, que son comorbilidades de la obesidad. Así que entre todos juntos, el daño es bastante importante. ¿Cómo mejoran las comorbilidades cuando bajamos de peso? Bueno, si bajamos un 5%, fíjense que mejoran bastante. Pero si bajamos un 11%, la mejoría es mucho mayor, especialmente en cuanto a lo que es metabólico, sensibilidad a la insulina, volumen, contenido hepático de triglicéridos, volumen de tejido adiposo intraabdominal. Y si la pérdida es del 16%, un poco exigente, pero bueno, también en algunos casos es necesario, la mejoría es muchísimo mayor. Pero nosotros queremos hacer bajar un 5, un 10, un 16% de peso a nuestros pacientes para que estén menos inflamados, pero tenemos un tremendo mecanismo muy eficiente que va a ponerse en marcha para favorecer la recuperación del peso corporal. Tenemos señales periféricas que a medida de que estemos perdiendo peso van a bajar, o sea, vamos a tener menos inhibición del apetito, para que podamos comer más, entonces baja el GLP-1, la colecistoquinina, el péptido YY,
Y la grelina, que es la que nos estimula el apetito, va a aumentar. Y esto es respuesta fisiológica a la pérdida de peso. A su vez, la insulina y menos ingesta va a haber menos insulina. Y el tejido adiposo, al haber menos contenido de tejido adiposo, porque estamos perdiendo energía, porque estamos comiendo menos, va a bajar la leptina. Estas señales llegan a nivel central. ¿Qué va a hacer el organismo? Porque no puede evitar seguir perdiendo peso, va a tratar de bajar el gasto energético en reposo, en el ejercicio físico y en lo que se llama termogénesis asociada, no asociada a actividad física, que es los gastos energéticos que tenemos cuando estamos parados mucho tiempo, cuando estamos en algún ejercicio absolutamente anaeróbico, pero que tiene que ver con la vida cotidiana. Y por supuesto vamos a tratar de aumentar la ingesta de energía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aumentando el apetito con la grelina y aumentando el deseo de comer, no solo el apetito, sino quiero comer, soy capaz de levantarme e ir a buscar más comida. Y en general, el deseo que está en la corteza prefrontal va a tener más relación con el deseo hedónico, el apetito hedónico, en donde va a estar relacionado con alimentos de mayor densidad energética y de mayor palatabilidad, como son las grasas. Y así vemos que tenemos dos tipos de regulación, la regulación homeostática, esto de que pierdo peso y gano peso en función del set point y de los sistemas biológicos, por los peptidos, todo lo que les comenté recién, y la regulación hedónica, que son las conductas de supervivencia y de recompensa, que nos van a traer en general mucha gratificación, que opera incluso en presencia de señales de saciedad, o sea, tenemos señales de que no tenemos ganas de comer y sin embargo, si hay una secreción de dopamina y un estímulo hedónico a comer, vamos a ir a buscar la comida. Puede llevar a consumos de alimentos más allá de la necesidad homeostática, eso que le pasa a algunas personas con obesidad que comen y cuando uno investiga si tenía apetito, si tenía hambre, les dice que no, pero que estaba rico y que quería seguir comiendo. Y una relación entre la atracción hedónica hacia los alimentos de alta densidad energética y la obesidad, que lo hay. ¿Cuál es la evidencia que hay? Que la relación beneficio que representa una pérdida de peso es entre el 5 y el 10%. Solo con ese porcentaje de descenso de peso vamos a tener reducción de riesgo de diabetes, reducción de mortalidad cardiovascular, mejora del perfil lipídico, mejora de la presión arterial, mejora de la gravedad de la apnea del sueño y mejora en general de la calidad de vida. Voy a ir para atrás de vuelta en esta diapositiva y les voy a decir, ¿por qué hablé de esto? Hablé de esto porque las drogas con las que voy a hablar hoy, que tenemos, que contamos, actúan en algunos de estos lugares, o en ambos. ¿Por qué hablé de esto? Porque el objetivo terapéutico no es que el paciente llegue a su peso teórico ideal, no es que sea delgado. Yo recibo un paciente de 145 kilos en mi consultorio, no puedo tener mi objetivo que llegue a 70 kilos. Tal vez ese paciente no pueda volver nunca más a ese peso, pero lo que sí quiero es que reduzca el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad y la reducción de mortalidad cardiovascular, que es de lo que nos morimos todas las personas que tenemos enfermedad metabólica. Los diabéticos se mueren de enfermedad cardiovascular, los obesos se mueren de enfermedad cardiovascular, los hipertensos se mueren de enfermedad cardiovascular, no de la misma enfermedad. Cuando pensamos en el tratamiento, y ahora me voy metiendo despacito en el tratamiento, yo tengo que ver en qué estadio tengo a mi paciente. Si es un paciente que tiene una persona con obesidad, tiene un índice de masa corporal elevado, pero no tiene factores de riesgo y no tiene deterioro mecánico y funcional, bueno, mi abordaje terapéutico tiene que ser orientado a ese paciente. En cambio, si lo tengo con un paciente que ya tiene impacto de órgano blanco, enfermedad cardiovascular, ya tuvo un infarto, tiene limitación en su actividad o en su movimiento, o tiene deteriorado el bienestar, no le puedo decir que vaya al gimnasio 4 veces por semana, porque no va a poder hacerlo. Las guías de tratamiento, hay muchas, les voy a mostrar algunas. La del American Heart, la American Cardiology y la Sociedad de Obesidad americanas, son guías que están centradas en la pérdida de peso. O sea, y relacionadas con el índice de masa corporal. Entonces separan a los grupos por según el índice de masa corporal. Si tiene más de 25 y comorbilidades, la indicación es dieta y actividad física. Si tiene más de 27 comorbilidades, ya le agregan fármacos. Y si tiene más de 30, ya es indicación de dieta, actividad física y fármacos. Y ya ahora les diría que
la primera dos letras de comorbilidad está acercándose acá, si bien ya en 35 está instalada la cirugía como indicación. Más allá que nuestro sistema de salud pague el sistema de salud el costo de la cirugía a partir de 40, no quiere decir que la medicina diga lo mismo. Una cosa es las leyes que se hacen para las coberturas y otra cosa es lo que la medicina y nosotros como médicos tenemos que opinar. Esta es la guía de la Asociación Americana de los Endocrinólogos, y fíjense que tiene niveles también. Ver la evaluación de las complicaciones, si hay enfermedad cardiometabólica, si no tiene complicaciones, vamos a ir al nivel 1, modificación de estilo de vida. Si tiene complicaciones, si tiene más de 27, según la severidad de las complicaciones, vamos a ser más agresivos. Y vamos a llegar a medicación. Acá todavía figura la lorcacerina, porque esta guía es del 2013, la lorcacerina fue prohibida el año pasado en Estados Unidos, estaba por salir acá en la Argentina después de 8 o 9 años de esperarla, y bueno, obviamente al FDA haber sacado la lorcacerina de su permiso, ya aquí ni la hicieron porque en general la ANMAT autoriza solo lo que FDA autoriza. Y la cirugía bariátrica en sus distintos tipos, es como última instancia en los pacientes que van fracasando y que ya pasaron por farmacoterapia. La guía del Colegio Americano de Endocrinólogos habla de cambios de estilo de vida y dice, esto en las dietas, esto en actividad física y esto en todo lo conductual. Eso es cambio de estilo de vida, no el papelito de la dieta y nada más, y mandarlo al gimnasio. El sistema de Edmonton, que lo desarrolló el doctor Ari Sharma y el psiquiatra Michael Ballis, es muy viejo, del 2009, fíjense, y sin embargo ha cobrado en los últimos años mucho impacto. La verdad es que esto del estigma y del abordaje del paciente desde un lugar más empático ha permitido que este modelo entre más en boga. Y también estratifica las etapas en donde hay menos complicaciones y a más complicaciones y que requieren un manejo de más leve y más amigable con cambios de estilo de vida y aumento de actividad física a uno más agresivo, en donde se pueden utilizar hasta medidas paliativas por el dolor o por las limitaciones que pueda tener el paciente. Esto sí, me voy a detener un ratito, y acá hay gente de distintos áreas de abordaje del equipo de salud, y a todos les debo decir que no se olviden de este modelo que se llama 5As, porque estas palabras, preguntar, aconsejar, evaluar, acordar y planear, en inglés todas empiezan con la letra A. Si yo soy una enfermera y viene un paciente a vacunarse y veo que el paciente es obeso, porque la obesidad se ve, no tengo ningún derecho de decirle, usted está gordo, vaya a tratarse. Pero sí tengo la obligación de preguntarle si le importa abordar el tema del peso. Mire, estoy viendo, tiene el peso, ¿a usted no le importa, no tiene interés en preocuparse por esto? Si el paciente les dice que no, debemos respetar esa decisión. Pero si el paciente le dice que sí, pero nunca preguntó, porque nunca consultó, ahí viene el paso siguiente, que es aconsejarlo. Aconsejarlo que si va a bajar de peso, con 5 a 10% va a sentirse mucho mejor, va a tener un montón de mejoría, vale la pena que lo haga, no ser flaco, algo que pueda hacer. Y si el paciente, a partir de recibir cierta información, quiere más, ahí sí, si ustedes están en un vacunatorio, son enfermeras, están en un vacunatorio, no están para darle todas las consejerías, lo mandará a opciones de tratamiento, lugares a donde él pueda consultar. Y solo recién, después de pasar estas 3 instancias, debemos acordar y planear un tratamiento. Si en cambio yo soy un especialista en nutrición y el paciente viene al consultorio para consultarme por su sobrepeso, su obesidad, ya el primer escalón, que es preguntar, no lo necesito porque el paciente está preocupado por su peso. Pero sí primero lo que tengo que hacer es decirle, bueno, ¿usted qué es lo que quiere que yo le aconseje?
quiere hacer un tratamiento más agresivo, quiere ver las opciones de tratamientos que hay, porque tal vez toda la información en la consulta del paciente no es lo que vino a buscar. Y en un paciente que está precontemplativo, que todavía no está para escuchar todo lo que tenemos para decirle, podemos hacer más daño que beneficio. Y por supuesto, si el paciente está con las 3 primeras instancias todas bien acomodaditas, podemos ya sí, si está atento y con el deseo de accionar sobre su patología y sobre su enfermedad, bueno, acordar con él qué es lo que le parece, por qué lado empezamos a abordar, porque vamos a ver que tenemos tantas cosas que el paciente no se puede ir con una lista de, tiene que tomar este remedio, tiene que hacer gimnasia, tiene que hacer la dieta, no se puede todo junto. Entonces, ¿por dónde ese paciente cree que puede empezar a caminar para lograr el mejor descenso de peso con mayor facilidad? Y después iremos lo que le cuesta más. Entonces, sobre un plan para descenso de peso hay que discutir las opciones que hay. Primero, ¿qué metas tiene? No, yo quiero volver a tener el peso a los 20 años. Yo cuando me dicen eso y tienen 50 más o menos, les digo, bueno, imposible, se equivocó de médica porque yo no le puedo sacar los datos. Magia no hago. Entonces, no fortalecer ese deseo mágico, no, porque quiero bajar, sí, ven, pon esta dieta, que con esto vas a bajar y vas a llegar. No, hay que ponerlo en autos y decirle, vamos a lo que podemos hacer, porque va a ser más exitoso el tratamiento. Identificar qué acciones podemos hacer para que se llegue a esa meta. ¿Y cómo vamos a hacer? En general, el paciente que nos toca raramente tuvo ninguna experiencia previa. En general, alguna experiencia tuvo. Entonces preguntarle, ¿y qué hizo? ¿Y cómo le fue? ¿Y por qué? ¿Qué hacía? Y no, pues yo iba mucho al gimnasio, y cuando voy al gimnasio bajo un montón. Bueno, ya sé lo que le tengo que aconsejar, que vaya al gimnasio. Después veremos qué hacemos con la comida. Identificar qué barreras tuvo para el éxito en los tratamientos anteriores. No, a mí hacer actividad física me viene bárbaro, pero lo que pasa es que trabajo tantas horas y el gimnasio cierra a las 8 y yo nunca puedo ir al gimnasio. Bueno, entonces no lo mandemos al gimnasio, mandemos a hacer una actividad física en la casa, consuma, ahora que hay todo esto de la tecnología, que eso lo va a poder hacer hasta las 12 de la noche. Y también acordar y discutir con el paciente las intensidades que va a tener. Tiene que ir 6 días a la semana a hacer gimnasia. ¡Pah! No tengo tiempo, le voy a contestar. Bueno, empecemos por una. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la mayor cantidad de veces. Cuando ya están en 4 veces por semana, los pacientes me dicen, pero más tengo que hacer, y ahí yo como una humorada les digo, ¿usted come todos los días? Bueno, si usted come todos los días, vaya al gimnasio todos los días. Si algún día no va al gimnasio, no coma. Deja de ser una gracia, el paciente se sonríe y empieza a entender que la ingesta energética y el gasto energético tienen que tener un balance. ¿Y cómo hacemos el seguimiento? Las modificaciones del estilo de vida pueden ser desde muy estructuradas, le doy esto que tiene que hacer, comer a tal hora, o menos intensivas y ser más relajadas. Medicamentos, podemos elegir usar fármacos o no. Otras herramientas, como puede ser un balón intragástrico o una cirugía bariátrica. Y ver qué intervenciones podemos hacer para ese paciente que nunca hace todo lo suficientemente bien, no perfecto, bien. Entonces, hace un poquitito de dieta, hace un poquitito de actividad física, hace un poquitito de la medicación, pero nada lo hace del todo bien. O sea, no hay una adherencia óptima, sino que es subóptima, y eso va a dar un resultado de un tratamiento subóptimo. ¿A qué nos referimos a cambio de estilo de vida? Bueno, no es solamente la actividad física, que por supuesto lo es, no es solamente modificar la dieta, que tendrá impacto sobre el microbioma intestinal y también en el valor calórico, sino trabajar sobre los cambios de conducta y la atención psicológica. El sueño, ordenar el sueño del paciente, dormir poco engorda. El estrés, el nivel de estrés hace que el paciente a veces consuma energía que no registra. ¿Por dónde nos metemos? Tenemos que ir viendo. Hoy tuve una consulta con un paciente que yo conozco hace muchos años, en realidad fui médica de su papá, que ha fallecido, y él quedó como muy enganchado conmigo, y esta pandemia lo está maltratando mucho porque, bueno, no sale, está muy sedentario.
y se cuida mucho y no sale y tiene mucha restricción porque vive con su mamá, y su mamá es una paciente oncológica, con lo cual él se cuida mucho para proteger a su madre. Y pese a que es un muchacho de 20 y pico de años, tiene una vida social nula en este momento. Entonces me dice, no me puedo enganchar y no logro. Me dice, porque la verdad, mi interés en estar delgado tiene que ver con lo social, conseguir novia, estar con mis amigos, que me vean. Y yo ahora todo eso no lo hago. Entonces me cuesta mucho. Ah, le digo, oye, ¿con quién? ¿Cómo surgió esto? Y no, yo estoy hablando con mi psicóloga. Bueno, esto es lo que él tiene que trabajar. Cómo el verse bien es para los otros y no para él. No tal vez que yo le esté diciendo si tiene que comer un alfajor o un plato de lechuga. Creo que eso el paciente lo tiene y hoy en día su conflictivo está en otro lado. Entonces, decirle, ah, bueno, pero mira qué interesante, mucha gente logra bajar de peso haciendo tratamientos psicológicos, conductuales, ¿por qué no hablas con tu terapeuta? Y le estamos dando una herramienta. Las recomendaciones que hagamos de actividad física, de cambios de conducta, de dieta, tienen que ser prácticas, realizables, posibles para la vida del paciente, no para la vida mía, no para el libro del cual lo leí. Ese paciente con su vida tiene que poder hacerlo. Fíjense, las guías, estas son las guías inglesas de la United Kingdom, cómo muestran el tipo de ejercicio y cómo mejora la función muscular, la salud ósea y el balance, o sea, la parte de destreza y equilibrio. Y acá, según la intensidad del ejercicio, vamos a ver abajo cómo impacta cardiovascularmente, a nivel de la capacidad respiratoria y a nivel del gasto energético. Y por supuesto, el ejercicio vigoroso o muy vigoroso es el que nos va a dar mejor capacidad respiratoria e impacto cardiovascular y mayor gasto energético. Pero todo sirve. Dieta, ¿cuál es la mejor? Baja en calorías, baja en grasas, baja en hidratos, baja en carga glucémica. Cada una de estas dietas tiene su beneficio y su mejora, pero tenemos que ver cuál es la mejor dieta para el paciente, no para nosotros. Uy, perdón. Olvidé sacar. Olvidé sacar el teléfono de acá. La dieta y la actividad física, lo que sí las guías acuerdan es que la reducción calórica es menos 500 calorías de lo que el individuo está consumiendo o requiere por su peso, ritmo de comida planificado y estructurado, que vamos a adecuarlo según el paciente. Podemos jugar con dietas altas en proteínas, pero no más del 25% de las calorías totales, y en lo posible en personas jóvenes. Recuerden que les dije que el riñón hiperfiltra, el riñón del obeso, con lo cual darle más carga proteica no es beneficiarlo, es perjudicarlo. No dan lugar a efectos más beneficiosos sobre factores de riesgo cardiovascular que dietas típicas, pero sí producen un pequeño cambio con el descenso de peso, más saciedad, entonces el paciente se engancha un poquito. Entonces hay que ver cuándo lo usamos como estrategia. A nivel de ejercicio físico, para pensar en que el gasto energético tiene que ser, nos va a producir por actividad física, voy para acá, necesito ejercicios muy vigorosos. Fíjense, para que el gasto energético sea intenso, o vigorosos o muy vigorosos. Bueno, esto no lo hace cualquiera. Esto es lo que hace en general un paciente con obesidad, sube escaleras, anda en bicicleta, acá es levantar cargas, o yoga, que son poco gasto energético. Bueno, eso podemos pedirle al paciente, pero ¿qué le vamos a beneficiar? En que va a aumentar su masa magra, su masa muscular. Y el músculo es un tejido metabólicamente activo que va a gastar energía a lo largo de todo el día, con lo cual vamos a tener más gasto energético basal. Y cuando hablamos de la conducta, tenemos que ver el automonitoreo, que esto se puede hacer con un registro, la resolución de problemas, manejar contingencias que le puedan surgir al paciente, ver los estímulos, ¿no? Lo que pasa, que tengo muchas fiestas, tengo muchas cenas, manejo del estrés, ver el sostén social, pedir colaboración a la familia o a alguna amiga que vaya a comer con esa amiga cuando quiere salir, que es la que la lleva o la comparte en un restaurante que no haya tantas tentaciones, y una reestructuración cognitiva que le permite al paciente reubicarse en otro lugar y salir de ese centro de persona con obesidad para pasar a ser una persona.
Y acá en la pandemia COVID especialmente, pero si no lo podemos usar todo, usar todos los recursos de la tecnología, usar Internet para informar o para mandar un mensaje al paciente, o el Instagram, o el chat, la telemedicina o la videollamada, que puede reducir la frecuencia y el costo de la concurrencia al consultorio de los pacientes, aumentar los niveles de vigilancia sobre conductas saludables a través de aplicaciones, los podómetros, los que avisan que tome agua, los que le registran que comió, y apoyar a los pacientes en todas las decisiones que tome para su salud. Ay, me bajé esta aplicación que me sirve. Ay, no, eso no sirve. No, no. Si él se la bajó, se entusiasmó y le sirvió de adherencia, déjenlo. ¿Cuándo? Tratamiento farmacológico. Cuando empecé el cambio de estilo de vida y todo lo que les hablé hasta hoy, y aún así no llegué a ese 5 a 10%, o el paciente necesita más, tenemos fármacos aprobados para uso a largo plazo, que se pueden indicar cuando el paciente tiene más de 30 de BMI o cuando tiene más de 27 con comorbilidades. Y si esa instancia no alcanza, la cirugía bariátrica nos queda como siguiente escalón en pacientes que tengan más de 40 de BMI o más de 35 con comorbilidades. Vamos a descansar 10 minutos, pueden irse a buscar una fruta, un vaso de agua, un cafecito, comerse un snack, un quesito, o yo me voy a quedar acá y me voy a poner para que me vean, así podemos vernos y compartir un ratito si me quieren hacer alguna pregunta. Y sin ¿alguna pregunta? Sí. Ah, bueno. ¿Quedaron muy satisfechos o no entendieron nada? Lo importante acá es preguntar qué hacen con lo que les pasa todos los días cuando ven a todos estos pacientes. Imagínense que 6 de cada 10 pacientes que entran a su consultorio tienen sobrepeso o obesidad. Ahí hay una, hay 2. Bueno. ¿Vas a hacer? Ahí está la doctora Duplessis que va a coordinar la pregunta. La primera de las preguntas, que no sé si las irás a desarrollar posteriormente, se refiere a los fármacos para el tratamiento de la obesidad. ¿Son de uso crónico? Bueno, en realidad la enfermedad es crónica, con lo cual el tratamiento tiene que ser crónico. Pero de los fármacos voy a hablar ahora 40 minutos, así que aguanten un poquitito, que ahora les voy a contar todo. Lo que alguien puso obesidad en menores de 9 años. Exacto. Bueno, no soy pediatra, soy médica de adultos. En nuestro país, seguro en la capital, no pueden los médicos especialistas en nutrición atender niños. Para atender niños hay otra carrera de nutrición, que es la de nutrición pediátrica, y solo un pediatra, que es pediatra, puede hacer esa carrera y atender niños. Con lo cual, mi experiencia en menores de 17 años, les diría, es nula. Trato de no atenderlos mucho, hay que tener mucho cuidado con el crecimiento y desarrollo en los niños. En un chico de 19 años que ya terminó su crecimiento, se lo trata como un adulto, en realidad más de 18 se lo trata como un adulto. No hay ninguna consideración particular con esa edad. Bueno, esta pediatra que está diciendo que ve cada vez niños, bueno, le cuento, doctora, que en la Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 5% de la población pediátrica de niños de menores de 5 años tienen sobrepeso. Eso condiciona que esos niños en la adolescencia o la adultez temprana van a ser obesos, sí o sí. Porque ya están hiperplaseando tejido adiposo, señalizando. La realidad es que el pronóstico de la obesidad como enfermedad y como pandemia es muy sombrío, porque los resultados terapéuticos no son tan buenos,
porque la gente le cuesta mucho sostener el tratamiento, y cuando digo la gente digo todos, el paciente y el médico. El médico, cuando el paciente deja de bajar de peso, se cansa de ese paciente. No importa si ya bajó 20 kilos y lo está manteniendo, ya, bueno, no venga, no cumple. Al contrario, en vez de reforzar que está sosteniendo algo que le está dando muy buena calidad de vida y lo está protegiendo mucho, la realidad es que lo que hacen es cansarse. Ni les cuento el paciente que te recontra cansa, porque el paciente quiere ser delgado. Ese es el éxito para su tratamiento, no bajar un 5 a un 10% de peso. Y además la sociedad que colabora, que ni le cuento, pretendiendo que todos seamos delgaditos. Ahí preguntan, Susana, sobre la importancia, si es importante medir la circunferencia abdominal. Sin ninguna duda, como les dije en la primera definición, lo que importa es masa grasa y según la localización, porque la grasa abdominovisceral es la que nos va a dar disfuncionalidad y riesgo cardiovascular y riesgo cardiometabólico. Con lo cual, sí, sin duda, medir el perímetro de cintura. Pero yo les diría, yo ni lo peso ni lo mido al paciente. Yo le pido que se mida él y le enseño a más o menos a qué altura poner el centímetro y que lo haga en su casa, que se mida él, que él se controle. Si yo lo veo, hoy por telemedicina vi un paciente que, bueno, tiene una cirugía, hizo una reganancia de peso en estos 6 meses de pandemia, tuvo una consulta y ya hoy lo vi con una consulta presencial y hoy lo vi por la pantalla y le digo, usted es más flaco. Me dice, sí, bajé 2 kilos. Uno ve el cambio de peso del paciente. ¿Para qué subirlo a la balanza y torturarlo para ver si se portó bien o se portó mal? Para que nos vea la cara de satisfacción o de rechazo. Si no estamos atrás de buscar un quilaje, estamos atrás de buscar disminución de riesgo cardiovascular o cardiometabólico, ¿no? Ahí hay una pregunta sobre los menores, en realidad 18 y más ya son adultos, ¿no? Porque se plantea sobre cómo definir la obesidad y obesidad mórbida en los menores de 18 años. En los niños existe el nomograma de Kohl y colaboradores que si quieren yo después les paso la data de cómo se calcula, porque se calcula el porcentaje de peso y se lo busca en el nomograma para saber el índice de masa corporal que le correspondería, porque como cambia la talla en los niños, el cálculo de Quetelet no sirve, pero Kohl hizo un nomograma para correlacionarlo, Justo el doctor Tolaba, él va a hablar de obesidad infantil. Ah, bueno, está bien. Entonces, porque así que lo acaba de poner él en el chat, así que van a tener todas esas respuestas contestadas también, pero igual ese normograma de Kohl nos va a venir muy bien que lo pases, así lo ponemos en el campus virtual para todos. Telma, te voy a contestar eso de si la cirugía es desde el inicio en un paciente con más de 40 o no. Cuando hable de cirugía al final, y después si no te conforma todo, porque no voy a hablar demasiado de cirugía, porque la verdad me pareció, en general cirugía van a tener que tomar la decisión de la derivación, y finalmente es el equipo multidisciplinario que selecciona y que estudia al paciente, mientras que con los fármacos sí. Los fármacos los tiene que atender el médico generalista, el médico clínico, y cuando ya necesita una consulta o lo que fuera, el especialista. Pero tenemos que aprender, porque si es una enfermedad tan prevalente, donde el 34% de la población, 24% para la encuesta de factores de riesgo, y en la población estudiada casi 32%, tienen obesidad, no vamos a pensar que los especialistas vamos a poder atender a todos esos pacientes, porque es imposible. Entonces tenemos que aprender todo. Si el microbioma intestinal se mejora con la dieta, sin ninguna duda, las bacterias más dañinas aumentan con las comidas hipergrasas y de alta densidad energética. Y mucha fruta y verdura, fibra, va a disminuir esos lipopolisacáridos y entonces las bacterias, la taxonomía de las bacterias mejora.
Igualmente, para microbioma intestinal falta mucho camino por recorrer, ¿eh? Que su intervención Ahí tiene un impacto. preguntan la variación de leptina y grelina con la pérdida lenta y sostenida de peso. ¿Cómo se comportarían? Se comportan igual que lo que mostré, más lento. La leptina es la hormona que segrega el tejido adiposo y que da cuenta de la cantidad de triglicéridos que hay adentro del adipocito. Con lo cual, si hay menos grasa, hay menos leptina. Y la grelina es una hormona que segrega nuestro estómago y que es un potente estimulante del apetito. Se considera que no es el único que conocemos. Debe haber más, todavía no los conocemos. Y la grelina sí puede ser bloqueada cuando operamos al paciente y sacamos el estómago. Bueno, si quieren seguimos. Sí. Pasaron nuestros 10 minutos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a la segunda parte, y habíamos dejado acá en donde vamos pasando al paciente de un escalón a otro escalón, y voy a hablar desde los fármacos que están aprobados para uso a largo plazo y que pueden indicarse cuando un paciente presente más de 30 de BMI o más de 27 con comorbilidades. ¿Esto es tan así? Bueno, ustedes saben que estos son los criterios de guías. Los guías son consensos. Las guías guían, no dicen nuestro ejercicio profesional. Si yo tengo un paciente con 26 de BMI, diabético, hipertenso y hipertrigliceridémico, yo lo medico. No importa el BMI que tiene. Tengo un paciente con obesidad, con graves comorbilidades. Entonces, el numerito hay que ser flexible, no es una cuestión taxonómica y tan así taxativa. Me parece que tiene que ver más con el criterio médico, ¿no? Bueno, acá están todas las drogas que se estudiaron para obesidad en los últimos años. Fíjense, nos bajan el 4%, el 6%, el 8%, el 9%, y tenemos a Lorlistat, la lorcacerina, la fentermina, la naltrexona bupropion, liraglutide y fentermina topiramato. Lorcacerina fue prohibida el año pasado, fentermina, vamos a ver por qué la doctora Gut no le gusta y no la acepta mucho. Y lo que sí tenemos disponible en la Argentina es Orlistat, es naltrexona bupropion y es liraglutida. Fentermina topiramato es una combinación que existe desde el 2014 en Estados Unidos y nosotros no contamos con esa combinación en la Argentina. Si la obesidad es una enfermedad crónica, los medicamentos solo actúan si se los toma en forma crónica, porque si yo le doy a un paciente un antihipertensivo y después de 5 años digo que ya tomó mucho tiempo, ahora se lo saco, el paciente va a volver a tener la presión alta. Lo mismo pasa con el diabético, lo mismo pasa con el asmático. Entonces, la verdad es que con cualquier enfermedad crónica que nosotros no podamos curar, el uso del tratamiento tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué hay tanto prejuicio con los medicamentos de la obesidad? Porque no había buenos fármacos, habían fármacos que tenían mucho impacto cardiovascular, que producían mucho daño, entonces decíamos, le damos un poquitito baja y después recupera. Los entes reguladores de medicamentos son los que nos van a permitir la venta y la disponibilidad de un fármaco. Y lo que ellos exigen son ensayos clínicos multicéntricos de fase 3 que lo que evalúan son seguridad y eficacia. ¿Qué es un ensayo clínico multicéntrico? Es un ensayo, en general es aleatorizado, son ensayos que van a ir a doble ciego, ni el médico ni el paciente sabe cuál es el fármaco, cuál es el paciente que está con fármaco o cuál está con placebo, y que se hacen en distintos países y en distintos centros. La fase 3 de investigación corresponde a ver la seguridad y la eficacia de un fármaco. Y la eficacia en obesidad se define como una pérdida de peso de al menos 5% mayor que con placebo en pacientes que cumplen cambio de estilo de vida. Si yo tengo un paciente que con cambio de estilo de vida, todo lo que hablamos en la primera parte, baja un 3% de peso, el fármaco me tiene que bajar un 8% para que me lo aprueben. ¿Se entendió?
no tiene que curar la obesidad. ¿Cómo se elige un fármaco? A ver, mañana ustedes, después de escuchar esta clase y muy entusiasmados, quieren elegir un fármaco para su paciente. Bueno, pregunten la historia del peso, pregunten la historia del paciente, con qué bajó de peso, con qué subió de peso, y vean la relación de cómo comió, cómo vivió, qué le pasó con el fármaco que ustedes quieren dar. Releven tratamientos anteriores, ¿no? Porque yo una vez tomé anfetaminas, me fue muy bien. Bueno, vamos a buscar a ver qué de todos los medicamentos que tengo tienen una acción más adrenérgica y me puede beneficiar. Conocer su forma de alimentarse, el tipo de alimentación que tiene, si es un comedor compulsivo, si es un picoteador, si es un comedor de grandes volúmenes. Si es un paciente que responde o no a los fármacos, capaz que ya tuvo una experiencia con algún fármaco de la obesidad, no, me lo dieron un montón de tiempo, no bajé ni 2 kilos, o sea, es un no respondedor, seamos cuidadosos, porque nos puede pasar lo mismo. Y suspendan el tratamiento en pacientes que son no respondedores, y yo después ya les voy a decir a quién se les llama no respondedores. ¿Qué fármacos tenemos aprobados para la obesidad disponibles en la República Argentina en este momento? El Orlistat, su rango de dosis es de 240 a 360 miligramos. Liraglutida, su rango, su dosis efectiva es 3 miligramos, es inyectable. Y la naltrexona bupropion, que el rango de efectividad es entre 24 y 32 miligramos de naltrexona y 270 a 360 de bupropion. Fíjense que se va titulando la dosis, también se hace con liraglutida, a llegar a 3 o a 4 comprimidos por día. La fentermina, que es la que les dije que no me gusta, fue aprobada en 1959. Doctora, ¿no le gusta una droga que hace 60 años que está a la venta y sobrevive? ¿Y vieron? Es así. ¿Por qué no me gusta? Porque el plazo de uso es 12 semanas. Y si dije cuando empecé que para una enfermedad crónica el tratamiento tiene que ser a largo plazo, si yo tengo una limitación de semanas para poder usarlo, ya no me sirve este medicamento. Es una amina simpaticomimética no adrenérgica, por lo tanto, ¿qué me va a dar? Taquicardia, hipertensión, nerviosismo, insomnio, cefalea, todo lo que hace lo adrenérgico, en un paciente que tiene aumentado su riesgo cardiovascular. Les parece una locura. ¿Qué contraindicaciones tiene y que no se pueden dar? Hipertensión mal controlada, enfermedad cardiovascular activa, glaucoma y desorden de ansiedad. ¿Por qué es buena? Es la primer droga vendida en Estados Unidos, un país que tiene un 70% de población con sobrepeso y obesidad, porque es de bajo costo y lo único que tiene de malo es que requiere un control médico estricto, porque por toda la repercusión cardiovascular que tiene. Fíjense que está disponible en Estados Unidos, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Panamá y en Venezuela. Está prohibida en la Unión Europea y se da en dosis de 15 a 30 miligramos. Es todo lo que voy a hablar de fentermina. Cuando venga combinada con topiramato, podemos hablar de otra cosa, porque ahí la fentermina se da a bajas dosis. La Orlistat es una droga antigua, fue aprobada en el año 1999, o sea que ya tenemos más de 20 años, está indicado para uso a largo plazo, su mecanismo de acción es inhibidor de la lipasa, o sea que al alterar la digestión de las grasas reduce la absorción de las grasas dietarias, pero tiene como efecto adverso heces oleosas, líquidas, flatulencia, dolor abdominal e incontinencia fecal. Todas estas cosas pasan si el paciente no cumple la dieta. Porque si hace una dieta tirando a hipograsa o normograsa, pero muy hipocalórica, con lo cual ya es hipograsa, no le pasan todas estas cosas. Pero claro, si un día se va y come una porción de pizza o 2 porciones de pizza, tenemos un problema. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable. La dosis efectiva es 240 a 360 miligramos, como les dije antes. También está aprobada en Estados Unidos la venta libre de Orlistat en dosis de 60 miligramos. Los comprimidos tienen 60 miligramos para que se tomen 1 o 2 comprimidos por día como mantenimiento. Y esto, fíjense, ya hace 14 años, 13 años. Y fue aprobada para uso en adolescentes desde el año 2003. O sea que es una droga segura y que cuando está bien indicada y uno le explica al paciente qué es lo que está buscando con la medicación y el paciente se aviene a este fármaco, el descenso de peso que pueden tener es espectacular. Es buena droga, requiere mucho adiestramiento y requiere mucha conciencia por parte del paciente y que no sea un paciente que es la dieta el problema.
¿Qué es lo que vemos en los estudios publicados cuando se publicó el CENDOS, que es el estudio de eficacia y seguridad de Orlistat? Es que al año, después de un año, el descenso logrado con Orlistat fue cercano al 10%, mientras que con solo dieta y placebo, 6%. A las mitad de semanas, o sea, a las semanas 26 semanas, el descenso que se logra es mucho menor, no es del 10%. Los efectos adversos son distintos en el primer año que en el segundo, porque en el segundo año ya sí aparece tal vez pérdidas oleosas por el intestino, con incontinencia y aumento del volumen de la defecación. Y a partir del segundo año puede ser necesario suplementar con vitaminas liposolubles, porque no olvidemos que la absorción de la grasa está alterada y las vitaminas liposolubles requieren del medio graso para absorberse. Fíjense que los efectos adversos se aparecen en más del 5% de los pacientes, mayor o igual, nada más, no es que aparecen en el 90%. Sí, es muy alta la incontinencia fecal aceitosa, esto sí hay dieta hipergrasa, si no realmente yo no tengo estos resultados. Advertencias y precauciones. Hay que tener mucho cuidado cuando se usa concomitantemente con otro tipo de fármacos, porque al tener alterada la absorción de las grasas puede alterar la absorción de otros medicamentos. Ojo, dar vitaminas, animarlo a tomar suplementación, especialmente con vitaminas liposolubles, eso después del segundo año, y como estamos hablando de que es una droga crónica, hay que indicarlo. Con la litiasis, todos los tratamientos para la obesidad, cualquier fármaco aumenta el riesgo de litiasis biliar, porque el descenso de peso aumenta el riesgo de litiasis biliar. Pero si se acuerdan de la diapositiva de las comorbilidades, la obesidad también aumenta el riesgo de litiasis biliar, con lo cual al paciente lo tenemos en la misma situación, hagamos una cosa o hagamos la otra. Puede aumentar la eliminación de oxalato urinario, por lo tanto hay que asegurarnos una buena ingesta hídrica para que el riñón tenga buena cantidad de agua. Lesión hepática, puede haber, si llegan a tener algún síntoma, porque la droga se metaboliza a nivel hepático, y por supuesto, dar muy bien las pautas dietéticas para distribuir la grasa dietaria en las 3 comidas del día o las 4 como hacemos acá en la Argentina. Liraglutida. La droga fue aprobada en el 2014 para el tratamiento de la obesidad, si bien fue aprobada para el tratamiento de la diabetes en el 2004, con lo cual la molécula es una molécula que tiene muchos años en el uso. El GLP-1 es un neurotransmisor que se secreta en las células L del intestino a partir de la ingesta alimentaria para estimular al páncreas a segregar insulina, y es la que es responsable del primer pico de insulina, la secreción de GLP-1. Este es el GLP-1 sin las 2 cositos azules. Acá hay una lisina en vez de una arginina en el GLP-1 endógeno, y este ácido graso no está. Dado que la vida media de este GLP-1 segregado endógenamente es de 2 minutos, el efecto de inhibidor del apetito no lo vemos. Entonces, ¿qué hicieron? Se encontraron que cambiando un aminoácido y agregándole un ácido graso en el aminoácido lisina, se enlentece la absorción, se hace resistente el GLP-1 al de las dipeptidasas 4, que son las enzimas que degradan el GLP-1, y prolongan su vida media 13 horas, de 2 minutos a 13 horas. El efecto a nivel central, a nivel cerebral, sobre las neuronas del neuropéptido I y de la propia melanocortina es inhibición del apetito. Tiene como efecto adverso las náuseas, esto es en el orden de aparición, diarrea, constipación y vómito. Fíjense, diarrea y constipación. Todos los medicamentos para la obesidad dan diarrea y constipación. No sabemos por qué la diarrea, en casi ninguno, la constipación, salvo en el Orlistat, que obviamente es por diarrea grasa. La constipación sí, porque al comer muy poco y enlentecer particularmente la liraglutida, la evacuación gástrica y en definitiva todo el tubo digestivo, obvio, hay componentes. Vómitos se producen al ser una droga que disminuye el ritmo de evacuación gástrica. Si seguimos comiendo, si es un individuo que come grandes volúmenes, puede tener
náuseas o llegar al vómito porque no va a liberar el contenido gástrico en el mismo ritmo que lo haría si no está con medicación. Obviamente la litiasis biliar, como lo dijimos, y hay riesgo de pancreatitis en relación al descenso de peso. La pancreatitis es consecuencia de un impacto de un lito, o sea, de la litiasis. Ustedes saben que la pancreatitis de causa biliar es la más prevalente, la primera causa. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Bueno, que el paciente haya tenido un antecedente de pancreatitis, cáncer medular de tiroides, porque se vio en una ratita en la fase 3, digamos, en fases preclínicas, una rata con cáncer medular de tiroides, entonces se arrastró. No hay ninguna descripción en humanos, y ya llevamos con 6 años de la droga en el mercado internacional. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que es la que se asocia al cáncer medular de tiroides. 3 miligramos es la dosis, y esa es la dosis efectiva, que fue estudiada y que dio los resultados de los estudios que permitieron la aprobación de la droga, y la vía de administración es subcutánea. Hay que titularlo semanalmente, se empieza con 0,6 miligramos subcutáneo, y cada semana se va titulando según la tolerancia del paciente y la respuesta, hasta llegar a la dosis efectiva, que podemos tardar 5 semanas o a veces un poco más. El gran problema que tiene este medicamento es que su costo es muy alto. ¿Qué es el GLP-1 y su análogo, porque hace lo mismo? Tiene sobre el cerebro un efecto de neuroprotección. Dijimos que el paciente obeso tiene neuroinflamación y esto lo beneficia, además de disminuir el apetito a nivel central. Disminuye el vaciamiento gástrico, por supuesto favorece a nivel pancreático la secreción de insulina y la apoptosis de la célula beta la disminuye, porque este es su efecto princeps en la diabetes, porque esta droga se estudió para diabetes. Lo que empezaron a ver es que los pacientes diabéticos bajaban de peso, entonces, y como diabetes y obesidad se asocia tanto, encontraron esto. Produce insulinosensibilidad a nivel muscular, lo que hace que baje la secreción de glucagón y aumente la insulinosecreción. Disminuye la producción hepática de glucosa, y a nivel cardiovascular produce cardioprotección y un efecto metabólico y funcional cardíaco eficiente. También a nivel renal produce disminución de la hiperfiltración, con lo cual es una droga que protege por todos lados. El SCALE, que son los estudios que se estudió el liraglutide para obesidad, en el SCALE que estudió, hubo 4 ramas: SCALE obesidad y prediabetes, SCALE diabetes, SCALE mantenimiento y el SCALE apnea del sueño. Y lo que se vio es que hay un descenso de peso significativo con liraglutide de 3 miligramos, llegando al 8%, y cuando vemos que los pacientes que alcanzaron más de 5% llegó a 63%, y los que lograron más de 10% de descenso de peso, 33%. Por supuesto, el menor porcentaje lograron más de 15% de descenso de peso. ¿Dónde tenemos nosotros GLP-1? Nosotros secretamos GLP-1 a nivel de las células intestinales y en el cerebro. Y tenemos receptores para GLP-1 en todos estos órganos que yo hoy comenté antes: cerebro, riñón, corazón, pulmón, páncreas y tracto gastrointestinal. Con lo cual, son todos los puntos donde el liraglutide endógeno o el exógeno va a tener acción terapéutica. Acá están las diferencias de uno y otro, tienen una homología del 97%, y en humanos lo que hace en relación al apetito es aumentar la saciedad, aumentar la plenitud gástrica, al hecho de producir el lentecimiento de la evacuación gástrica, van a producir una sensación de plenitud, va a disminuir el hambre, y va a disminuir algo que nosotros tenemos los humanos, que es el consumo prospectivo de alimentos, que es lo que nos lleva a seguir comiendo, porque la comida está ahí. Y esto viene de cuando teníamos que comer todo lo que había, porque capaz que después no conseguíamos más comida. Entonces, la liraglutide va a actuar sobre las neuronas del apetito y la saciedad, o sea, sobre el hambre homeostática, en donde la propia melanocortina aumenta la saciedad y las neuronas del neuropeptidoil estimula el apetito, entonces ahí lo va a bajar. Y por otro lado, también va a actuar sobre el control hedónico del apetito en todas las funciones ejecutivas y de recompensa en la corteza prefrontal, a través del núcleo de tracto solitario y del núcleo arcuato.
¿Cuánto es lo que tenemos de descenso de peso? Bueno, los no respondedores, fíjense que cuando no responden al principio, ya no van a responder, mientras que los que son respondedores inicialmente, semana 8, 12, hasta esa semana nosotros podemos esperar ver la respuesta terapéutica. Si no lograron un descenso por lo menos del 3%, 4% de peso acá, y están, y están quietos acá arriba, bueno, no vamos a lograr. Y obviamente los más respondedores, los respondedores tempranos, los que rápidamente bajan, van a llegar a menor descenso que los que son respondedores más tardíos. Advertencias y precauciones. Pancreatitis, obviamente ya explicamos por qué. La colecistitis y la colelitiasis, esto lo tienen todos los medicamentos, o sea, el tratamiento para bajar de peso puede producir esto. Enfermedad tiroidea, hay que usarla con precaución, en pacientes con enfermedad tiroidea, solo pedir una ecografía tiroidea y nada más. Ya uno se pone muy puntilloso al principio, yo les digo que yo ya no pido más ecografía tiroidea, la verdad no tiene sentido, es un mal gasto y no le produce ningún problema al paciente. Cuanto a la frecuencia cardíaca, aumenta un poco la frecuencia cardíaca en de 1 a 3 latidos por minuto, con lo cual imagínense, pero en los pacientes hay que decirles que si sienten un poco de taquicardia, bueno, nos informen para ver si tenemos que suspender la medicación o cambiar la posología, enlentecer el tiempo de titulación. ¿Podemos tener riesgo de hipoglucemia? Sí, es muy poco frecuente, pero si se da en un paciente diabético y estamos usando dosis terapéuticas para obesidad, puede que encontremos esto, entonces hay que ver qué otro fármaco el paciente está consumiendo. Y puede producir insuficiencia cardíaca, no, pero si el paciente está con insuficiencia cardíaca terminal, congestiva, no está indicada la medicación. Después me pueden preguntar, ¿no?, de todas estas cosas. Naltrexona, bupropión. Esta combinación la tenemos desde fines o mediados del año 2019. Fue aprobada en 2014 para uso a largo plazo. La naltrexona es un antagonista de los receptores opioides y el bupropión es un antidepresivo muy conocido por nosotros porque es el que se utilizaba el odranal para el cese tabáquico, toda la parte adictiva. En estos mecanismos de recompensa va a actuar. Tiene como efecto adverso que puede producir mareo, náuseas, constipación y sequedad de boca. También cefaleas, y está contraindicado en pacientes que tengan un desorden convulsivo no controlado, hipertensión no controlada, y en pacientes que han tenido antecedentes de trastornos de conducta alimentaria como anorexia y bulimia. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo el paciente comedor compulsivo, el picoteador, que el que tuvo un trastorno de conducta alimentaria o tiene, ¿no? La dosis es de 90 miligramos, viene el bupropión de 90 y la naltrexona de 8, 4 comprimidos por día. O sea que llegamos a 360 miligramos de bupropión y 32 miligramos de naltrexona. Hay que titularlo semanalmente, aumentando un comprimido por semana, hasta llegar a la dosis efectiva. Empezamos con un comprimido a la mañana, después pasamos a un comprimido a la mañana y uno a la noche, después pasamos a 2 a la mañana, y por último a 2 a la mañana y 2 a la noche. Si el paciente saltea o olvida una dosis, tiene que saltearla, y si se olvidó de tomarla hasta 2, 3 horas de la mañana, ya saltea esa dosis y sigue con la siguiente, porque puede dar acumulación por su metabolismo. ¿Cómo actúa regulando el apetito? Bueno, actúan dentro del sistema de las melanocortinas, esta de la propia melanocortina, neurohormona que produce saciedad, vieron que les dije antes, melanocortina y neuropéptido I, y también lo hace por el sistema de recompensa a nivel del núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, en todo lo que sea antojos, porque estoy triste, como, porque estoy aburrido, como, porque no tengo nada que hacer, como. Ese tipo de pacientes es el que esto los va a permitir controlar esta ingesta alimentaria de picoteo. Los estudios que se hicieron de fase 3 son los CORE, hay CORE 1, CORE 2, CORE 3, y ven el efecto en la reducción de peso a 56 semanas, siempre es a un año. Fíjense que las 4 semanas que están agregadas acá son las de titulación, y acá empezamos a titular, y
vemos cómo el paciente está entre 8,1 y 6,7 según los respondedores tempranos y los respondedores tardíos. Y en los pacientes que estuvieron con placebo no obtuvieron mucho beneficio. La reducción de peso categórica con esto fue en más de un 5%, fíjense los porcentajes, más de un 10% ya mucho menos, y por supuesto siempre más de 15%, por eso esa diapositiva que yo les puse al principio de 5 a 10% de descenso de peso. Estos son los efectos adversos, náuseas, estreñimiento, cefalea. Fíjense los que están ahuecaditos, que son sin color, son los que les pasaron a los pacientes con placebo, que también tienen síntomas. Y los celestes son los pacientes que están con naltrexona bupropión activa. Náuseas es lo que más produce, estreñimiento, cefaleas, vómitos, y después de ahí ya empieza a bajar. Advertencia y precaución. Comportamientos o ideas suicidas, hay que supervisar atentamente a estos pacientes, y especialmente si están tratados con antidepresivos. Algún tipo de síntoma neuropsiquiátrico y riesgo de suicidio en los pacientes que tuvieron abandono del cese tabáquico. Esto es algo que hay registro con el odranal, digamos, con el bupropión, pero no es propio de esta combinación. Pacientes que reciben analgésicos, opioides, no se puede asociar, con lo cual, si por cualquier motivo tienen que tomar un analgésico opioide, tienen que ver cómo modificar la dosis y consultar con ustedes. La activación de la manía, esto sí es un riesgo en pacientes que tienen el síntoma maníaco depresivo, tenemos que estar muy atentos a hablar con el psiquiatra porque puede switchear la manía y ponerse muy maníacos. Convulsiones, en los pacientes que ya tienen convulsiones no hay que interrumpir los anticonvulsivantes y eventualmente si hizo una convulsión por naltrexona bupropión, bueno, se suspende el medicamento y no se vuelve a dar nunca. Y en glaucoma de ángulo cerrado, hubo casos con el bupropión también, por dilatación pupilar, puede desencadenar un cuadro agudo, con lo cual hay que tener en cuenta de evitar estos pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hipertensión no controlada, el trastorno convulsivo actual, embarazo, cuando estamos deshabituándonos del alcohol, o de benzodiazepinas, o de barbitúricos, o de epilépticos en pacientes con más adicción, uso crónico de opioides, o uso de inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Cómo hacemos para interrumpir el paciente que le aparece algún... Si el paciente no perdió más del 5% del peso, y además tenemos, perdón, que interrumpir, me confundí, cuando el paciente en 12 semanas no logró más de un 5% de descenso de peso, la medicación hay que interrumpirla, lo mismo es con liraglutide. Seguridad, tiene advertencia caja negra de mayor pensamientos y conductas suicidas, no es un paciente para darle la pastilla y tiene que venir, contarnos cómo está y qué le pasa. El estudio LIGHT mostró resultados de enfermedad cardiovascular controvertidos. Acá, la verdad es que algo pasó, no sabemos qué, y bueno, yo soy bastante en eso escéptica. Cuando se estaba haciendo el estudio LIGHT, porque ustedes saben que, así como para diabetes, para obesidad, les piden estudios de seguridad cardiovascular, se estaba corriendo este estudio y se filtraron resultados, que eran muy buenos. Nadie sabe por qué se filtraron los resultados, porque es difícil que los investigadores principales violen el secreto en algo además que les está saliendo bien. Eso hizo que se suspenda el estudio, porque la FDA lo suspendió, con lo cual después empezaron como toda una cuestión de controversia en si están bien o están mal. Bueno, la realidad es que nos quedamos sin estos estudios. Y como evento adverso, sí, de vuelta, como informe de seguridad, información de seguridad, las náuseas. Yo les mostré esta diapositiva ya. ¿Cómo elijo la medicación? Tengo un paciente que es más comedor compulsivo, que picotea, me voy a naltrexona bupropión. Tengo un paciente que tiene, además, la glucosa alterada en ayunas, o una intolerancia a la glucosa, más metabólico, más hambriado, me voy a liraglutida. Tengo un paciente que no puede pagar ninguna de las dos medicaciones, pero se va a adherir muy bien a la dieta, va a cumplir, le doy Orlistat. Tenemos que conocer muy bien el tipo de alimentación, porque si es un paciente que come empanadas y come afuera y compra el delivery, no le puedo dar Orlistat porque vamos a tener un disgusto. El antecedente de respondedor y suspender en los no respondedores. Y acá llegamos
a cuando todo ya no fracasa o el paciente tiene una obesidad muy mórbida, vamos a la cirugía bariátrica. Está indicada en pacientes con más de 35 de índice de masa corporal y comorbilidades, o más de 40 de índice de masa corporal. La cirugía metabólica, hoy se está discutiendo, que es la que para los pacientes con diabetes, en pacientes con más de 30 de índice de masa corporal. Tenemos la banda gástrica ajustable, casi no se utiliza hoy en día. El bypass gástrico Niederruck, que puentea, hace un puente, ese es el dichoso bypass, entre toda la parte de duodeno y yeyuno, perdón, saltea duodeno y yeyuno, parte del yeyuno, deja yeyuno e ilion y conectado al estómago, con lo cual la comida pierde una gran superficie absortiva y el asa biliar, que se va a llamar así, que es la que quedó desfuncionalizada, va a traer las sales biliares y los jugos pancreáticos, pero a un extremo mucho más distal que lo que lo hacía a nivel de primera o segunda porción de duodeno, perdiendo superficie absortiva. La gastroplastia en manga, esta gastroplastia vertical paralela a la curvatura menor, va a ser una exéresis del estómago, reduciendo su capacidad a un pequeño desfiladero. Y hoy en día en muchas provincias de nuestro país, y bueno, y en la capital también, se utiliza el bypass de una sola anastomosis o bagua, en donde se sube el asa intestinal a determinada altura de la asa yeyunal y se la une, se hace una gastroplastia, se hace una gastroplastia y se une se hace un orificio en donde la comida va a pasar como si fuera una manga y va a entrar directo a el yeyuno. Esto es el estudio de Stroholm, que está hablando del SOS, el estudio sueco, donde muestra 20 años de seguimiento, y fíjense que todas las cirugías hacen bajar de peso, con una media mayor al 18% de descenso de peso, versus controles con tratamientos conservadores que no han logrado a largo plazo descenso de peso. Ellos tienen muy buenos resultados con la banda, pero el que más descenso de peso ha logrado es el bypass. Hay otros estudios de seguimiento a largo plazo que muestran que también la gastroplastia en manga logra buenos descensos de peso. ¿Y qué pasa con la reganancia? Este es el orgullo de haber escrito este trabajo, en conjunto con estos colegas, en donde habla que cuáles son los factores que van a favorecer la reganancia de peso posterior a la cirugía bariátrica. La edad es un factor, las comorbilidades del paciente, el estilo de vida, la adherencia a los cambios de estilo de vida, la compliance o no a los cambios nutricionales, un desbalance metabólico y hormonal que pueda tener el paciente y los desórdenes psiquiátricos. Pero lo que más ha sido considerado un factor de riesgo de reganancia es el abandono del seguimiento. El paciente que cree que porque bajó un montón de kilos se curó, y dice, ya está, yo puedo volver a hacer mi vida, total, ya estoy bien, va a reganar peso. Tener conciencia de que es una enfermedad crónica que ni la cirugía cura. Hay farmacoterapia para el uso posterior. Este es un trabajo que es del año 2018, fines del 18, principios del 2019, con lo cual no teníamos nosotros tantas publicaciones con naltrexona bupropion ni con fentermino topiramato, y las que más había con liraglutide, por eso es la droga que hemos escrito, que más recomendaba la bibliografía. Nosotros hicimos una revisión bibliográfica, porque era una revisión lo que nos habían pedido, pero hoy en día hay distintos fármacos para utilizar. Y esto fue todo. Ahora los escucho. Muchísimas gracias, excelente, brillante. Hemos aprendido un montón y ahora la doctora va a seguir, la doctora Cristina Duplessis va a seguir coordinando las preguntas. Cristina. Bueno. Hay una pregunta muy interesante del efecto del liraglutide, si tiene efecto en el hígado graso, Susana.
Sí sabemos que sí, la semana pasada hubo un meeting justamente de Novo Nordisk con respecto al hígado graso. La realidad es que lo que está corriendo, ya sepamos que el liraglutide ya no importa, lo que está corriendo es un estudio para hígado graso con semaglutide. Semaglutide se lanza en la Argentina en el mes de marzo para diabetes, no para obesidad, pero ya hay estudios corriendo para obesidad, pero en el estudio para diabetes, lo que mostró el Sustain, lo que mostró la semaglutida, que es de aplicación semanal, es 18% de descenso de peso. Es espectacular. Lo que es también espectacular, quiero aclararles, es el precio, porque va a ser todavía más caro que Saxenda. Digo para que no nos entusiasmemos tanto, que estamos en un país pobre y cada vez más pobre. Pero bueno, siguen saliendo estos medicamentos cada vez más caros. La realidad es que sí, el hígado graso es el nuevo objetivo terapéutico para el liraglutide, tiene mucho beneficio, porque el hígado graso, el problema que tiene es la insulinoresistencia. Y los análogos de GLP-1 lo que producen es insulinosensibilidad, con lo cual y gran descenso de peso, con lo cual obviamente que van a ser buenos. Acá hay otra muy interesante que dice, tengo entendido que un paciente obeso, debido a sus altos niveles de tejido adiposo, tiene aumentados los niveles de leptina y se habla de una resistencia a la misma. ¿Se puede aumentar la sensibilidad a la leptina con el descenso de peso o la realización de actividad física? Bueno, Lorenzo, la leptina no es insulina. Son cosas distintas. Entonces, hablar de leptinoresistencia estamos hablando de una cosa, ahora te voy a explicar qué. Y cuando hablamos de insulinoresistencia estamos hablando de otra. No, entonces no hay que compararla, porque la pregunta viene agarrada de lo que pasa con insulinoresistencia y no tiene nada que ver. La leptina lo que tiene, la leptina es una hormona que señaliza a nivel cerebral. Va al hipotálamo y le dice, tengo este saldo bancario ahora, tengo tantos kilos de triglicéridos. Fui corriendo al banco, caminé, me fui acá y salté una comida, me bajó el saldo bancario y le avisa al cerebro, tengo menos energía acumulada. ¿Por qué entonces el obeso que tiene tanta energía sigue comiendo? Porque lo que hay es una leptinoresistencia. ¿Qué quiere decir? Para poder pasar la barrera hematoencefálica hay receptores a leptina y los receptores a leptina se saturan. Entonces, la leptinoresistencia se refiere a la incapacidad de que haya receptores libres para que la leptina llegue al cerebro. No a lo que tenemos el concepto de insulinoresistencia, que en realidad es disminución de la insulinosensibilidad. No es resistencia, es sensibilidad lo que perdemos a la insulina. Son dos conceptos distintos. Con lo cual, con el descenso de peso, lo que vamos a lograr es que haya menos leptina y que los receptores no se saturen más rápido y el saldo bancario, la cantidad de triglicéridos acumulados, llegue con más certeza, porque le llega una información hasta un límite al cerebro. Después ya llega una cantidad de grasa que tenemos en los adipocitos que ya no... Así como dejamos de acumular la grasa en los adipocitos y empezamos a infiltrar órganos, hígado, corazón, riñón, páncreas, también pasa que los receptores se saturan. Ese es el concepto. En cuanto a los fármacos, la pregunta es si se pueden combinar fármacos o si solo se elige uno. Bueno, en realidad se pueden combinar, no es que no son combinables, porque el más problemático para combinar es la naltrexona bupropión. La liraglutida es bastante inocua y es algo biológico, es un análogo de algo que tenemos, entonces no nos trae problemas. El orlistat va a depender mucho de a qué hora tomemos la medicación y a qué hora podamos lograr la absorción. Con liraglutida no se mete. Ahora, necesito que sea clase muy alta, porque pónganle 2 drogas de esto y necesitan 50.000 pesos por mes para los medicamentos. Además, para la comida saludable, además para ir al gimnasio, además para mantener la familia, no sé, capaz que un día tiene ganas de hacer algo lindo y ir a un teatro, qué sé yo. O sea, tengan en cuenta que asociar estas drogas por ahora estamos muy lejos en nuestro país porque verdaderamente es muy difícil sostener un tratamiento con una sola.
Hay un tema con la cobertura de las obras sociales, si está, digamos, Saxenda con su alto costo e incorporado ya, digamos, a la cobertura de las obras sociales. Bueno, la cobertura del único fármaco que tiene cobertura por ley de obesidad es Orlistat. Porque la ley de obesidad, que no existe porque nunca fue reglamentada, se manejó con una reglamentación del año 2009, que es una reglamentación ministerial que autorizó el Orlistat, la cobertura de Orlistat al 100% y la cobertura de la cirugía bariátrica en las personas que tienen más de 40 de BMI y que hayan concurrido por lo menos un mes durante 24 meses a un tratamiento multidisciplinario nutricional. Bien. Dicho esto, desde el 2009 en adelante nunca nadie habló nada y estas drogas se aprobaron en el 2014 en la Argentina, con lo cual no están en la ley. Y quiero contarles que esta reglamentación o esta resolución ministerial perdió vigencia en el año 2019 porque cuando una ley o una reglamentación no se reglamenta en 10 años, cae. Con lo cual, hoy en día, cada auditor hace lo que quiere, porque no tenemos normativas de amparo. A ver, ¿quién cubre qué cosas? Miren, les voy a decir, Saxenda cuesta lo mismo a cantidad de lapiceras que Victoza. Victoza es el liraglutide para los diabéticos, Saxenda es el liraglutide para la obesidad. ¿Por qué el mismo laboratorio saca una droga con dos nombres? Yo no estudié marketing, así que no se los puedo explicar. Yo no lo entiendo, pero bueno. Porque al principio había una diferencia de precio, pero ahora no hay ni diferencia de precio. Entonces no se entiende. Pero bueno, tendrán sus intereses, las grandes empresas sabrán por qué lo hacen. Yo no lo entiendo, pero yo soy médica. La realidad es que hay algunas obras sociales que lo cubren al 100%, hay otras que lo cubren a un 70%, hay otras que no lo cubren, hay otras que cubren Victoza pero no Saxenda, porque no quieren cubrir Saxenda, o sea, el 40%, no a mayor porcentaje como si estuvieran dentro de la ley, pero por lo menos le dan una cobertura. El laboratorio tiene un 2x1, compran dos, le dan una de regalo, hay algunos mecanismos así de adherencia, ¿no? Digamos, de marketing. El Saxenda está en 25.000 pesos, acaban, y un tratamiento mensual a dosis de 3 miligramos son 5 lapiceras, ¿eh? No es una caja, es una caja casi y media. Un poquito más. Con lo cual, fíjense que no se gasta 23.000 pesos el paciente se gasta 40.000. Pongámosle que le hacen el 40% de descuento, baja 16.000. Ponele que le hacen el 70% y algunas obras sociales, que camioneros, por ejemplo, inicialmente, ahora ya no, pero inicialmente les daba el 100%, porque los camioneros tienen mucha obesidad, comen muy mal, y entonces la verdad es que tienen muchos accidentes que terminan con politraumatismos y ellos gastan mucha plata en terapia intensiva con sus afiliados. Entonces, tener una persona que no tiene hipersomnia, que no tiene obesidad, que está más lúcido para manejar tantas horas como ellos manejan, y que le regula bastante el apetito, les beneficiaba costo efectivamente a la obra social. Bueno, después en un momento habrán hecho cuentas, no sé, o dejaron de cubrirlo. Pero, o sea, la ley lo que marca es el Orlistat y ni siquiera hay ley hoy en día, ni regulación, ni reglamentación, así que va a depender de lo que las auditorías de cada obra social y prepaga disponga. Tienes apagado el micrófono. Sí, perdón. Si se indican 6 comidas al paciente con obesidad y si se puede aconsejar ayuno intermitente. Bueno, 6 comidas no sé, eso lo voy a acordar con el paciente. Va a depender mucho de cuánto es lo que coma, qué espacios interprandiales tenga que hacer. O sea, yo tengo un paciente que sale a la mañana de trabajar, desayuna bien, puede almorzar a las 12:30, 1, yo tal vez no le doy una colación a media mañana, pero no la necesita. Cuando ya llegue con apetito va a tener su comida. Ahora, hasta las 2 de la tarde no puede comer porque, no sé, es bancario y a la hora del pico no puede comer. Bueno, le doy una colación para que llegue con menos. Entonces, el que sean 4 o 6, la distribución en el día de las comidas tiene que ser
ad hoc para el paciente, ¿no? Como un traje a medida de su forma de alimentarse y de su estilo de vida. Con respecto al ayuno intermitente, las dietas cetogénicas, la verdad es que cuando uno lee bibliografía y resultados, son buenos, dan buenos resultados. La verdad que tienen 3 problemas muy grandes. Primero, nosotros no comemos tan temprano a la tarde. Este ayuno intermitente es bárbaro para los americanos o los europeos que comen a las 5 o 6 de la tarde. Entonces uno después ya se queda sin comer nada hasta 12, 14, 16 horas. Nosotros volvemos a trabajar tarde, es imposible. Y si uno hace una importante comida a las 4 o 5 de la tarde, no puede seguir trabajando con la intensidad que trabajamos nosotros. Entonces la verdad que el problema que tienen es la adherencia. Con respecto a las dietas cetogénicas, lo mismo, son tan antisociales, son tan difíciles en un pueblo y una comunidad que consume harina de trigo como base de su alimentación. Hacer una dieta hiperproteica, tan hiperproteica, es difícil y además ahí sí es caro también, porque los panes o las bases de tarta, todas esas cosas que se hacen con harina de almendras. Y la almendra, o de nuez, y la almendra y la nuez es un poquitito más cara, ¿vieron? Que el trigo. Con lo cual, la realidad es que al paciente le termina saliendo más cara. Y el problema que tiene también es la adherencia, porque son dietas que cuando uno ve metabólicamente, bla, bla, dan buen resultado, descienden peso, se pueden sostener, y como son bajas en calorías, tal vez la afectación renal en cuanto a la carga proteica no es tan grande, pero sí lo que me va a traer es dificultad en la adherencia, mayor nefrolitiasis y lo que traen de intolerancia de cefaleas y demás se resuelve con agua. Son dietas que requieren una importante ingesta hídrica, de 3 a 4 litros por día. O constipación, también traen muy pertinaz que se resuelve con agua. Eso les puedo decir. Particularmente, este tipo de dietas me parece que son muy importantes cuando ya estamos en tratamiento y estamos en una meseta, que necesitamos cambiar el plan de nutrición para poder tener alguna respuesta, digamos, objetiva, y tampoco por largo periodo. Entonces, el tema es, como toda la medicina, es artesanal y tenemos que conocer de todos los recursos que tenemos para ir dando entrada digamos, al equipo en el momento que se necesita. Entonces, no decir no a nada, pero saber que tal vez en una primera instancia, identificando los elementos que están en exceso, ajustando algunos patrones, digamos, alimentarios, ya vamos a tener un descenso y en algún momento vamos a llegar a una meseta que vamos a necesitar, digamos, cambiar este patrón, y ahí puede entrar por corto periodo una dieta tal vez hiperproteica. Bueno, perdón una cosita, si tenemos destreza, ahí también podemos usar la fentermina. Entonces, a plantearle al paciente, si está muy estancado y no tiene ningún impacto cardiovascular de riesgo, bueno, por 4 semanas, por 8 semanas usamos fentermina, no duden que bajan de peso con eso. Lo entusiasman, aumentan la adherencia, pero habiendo consensuado muy bien con el paciente por qué lo están dando. Porque si no, termina siendo una droga de uso prolongado y dañina. Acá querían conocer tu opinión, Susana, sobre la metformina como medicamento para el abordaje de la obesidad. Bueno, la metformina no es un medicamento para la obesidad. Es un excelente insulinosensibilizador y ya está empezando a aparecer bibliografía con algunos efectos bastante rebuscados que hay que estudiarlos un poco más con la obesidad. Con lo cual, hoy les digo que no, capaz que el año que viene o el otro le estoy diciendo otra cosa. Ustedes saben que la metformina es una caja de Pandora. La usamos 60 años sin saber qué hacía. O sea, sin saber cómo lo hacía. Sabíamos qué hacía, no sabíamos cómo lo hacía. Ahora ya sabemos un poco cómo lo hace. Y le estamos encontrando todos los días nuevos mecanismos con nuevas enzimas y con nuevos puntos terapéuticos. La verdad es que estoy leyendo mucho de esto, no tengo todavía
la solvencia como para decírselos. Bueno, se ha visto que la metformina en algunos pacientes, uno clínicamente ve el descenso de peso. Totalmente. Entonces, después se encontró una asociación justamente entre el aumento del GLP-1 y la metformina. No hay que olvidar que ya cuando veamos tratamiento vamos a ver bien metformina, alcanza una concentración miles de veces mayor en el enterocito que en el lumen. Entonces, en el lumen intestinal. Entonces, tiene mucho efecto también sobre la secreción de GLP por las células L, y por ahí se había asociado ese descenso de peso que uno lo ve clínicamente en muchos pacientes. Pero eso es aleatorio. Como dice la doctora Good, no es una medicación que esté indicada para el tratamiento de la obesidad. Si uno lo usa porque esa persona, por ejemplo, tiene obesidad y tiene un síndrome de ovario poliquístico, tal vez al iniciar la metformina ve secundariamente que desciende de peso, pero no es un medicamento indicado para el tratamiento de la obesidad. Bueno, y ahí decía, ¿qué consejo sobre actividad física, Susana? Bueno, sí, yo les voy a mandar la guía de la inglesa porque es la más linda, me parece a mí. Más linda que la americana. A ver, yo les digo, manden a todos a hacer triatlón. Porque con eso bajan todos, es el de súper vigoroso. Ahora, vamos a la realidad, pregúntenle a su paciente qué le gusta hacer, qué quiere hacer, qué puede hacer. El 80% les contesta que nada. Entonces yo no lo voy a mandar a hacer triatlón aunque sea lo que mejor le convenga. Lo voy a mandar aunque sea a caminar. Lo voy a mandar aunque sea que se compre una bici fija y pedalee en su casa. Lo voy a tentar a decirle, ¿por qué no te buscas con tu vecina, con un amigo y te van a caminar todos los días? O a jugar al pádel, al tenis. No sé si es lo mejor, pero es lo que va a hacer y lo que lo va a hacer sostenerlo a lo largo del tiempo. Así. No le manden a comprarse todos los aparatos para la casa y menos a pagar un año de gimnasio. Porque después, al siguiente médico, ese paciente, va y le dice, no, a mí el gimnasio no me mande, porque yo ya pagué un año, me hicieron firmar con la tarjeta y después no fui nunca. No les hagan tener inmunidad a la actividad física. La actividad física puede ser la mínima. Fíjense que una de las cosas que les mostré es levantar cosas pesadas. Esta guía inglesa es muy graciosa porque dice que hay que levantar valijas en la casa, cargadas, levantar valijas, caminar con las valijas pesadas, o sea, levantar carga aumenta masa muscular. Pero no dice con mancuernas, dice con valijas, algo que uno tiene en la casa. O levantar un mueble y sostenerlo. Bueno, el que nunca hizo nada, no le pidan que vaya al gimnasio, no tiene ni un jogging para ponerse. Capaz que no tiene ni zapatillas. A veces termina lo mandan a caminar 40 horas y termina con una fascitis plantar, lo tenemos después 3 meses con reposo por dolor. Hay que ser muy vivo con la actividad física y que sea muy lenta y progresiva. Lo que hay que decirle es que aumenta las endorfinas, que lo va a poner contento, que vale la pena hacerlo y que haga lo que le gusta. Y si no, cuando dice a mí no me gusta nada, yo les digo, bueno, haga lo que menos le disgusta. Vamos por el otro lado. Imagínense con la pandemia y el aislamiento, que hagan lo que puedan. Sugieren ver los videos de Rafam, que no sé qué es, para actividad física. Sí, bueno. Es muy importante lo que dice la doctora, ¿no? Una paciente que estaba sedentaria, empiece a caminar por lo menos 15 minutos, ya es un beneficio. Y por ahí lo que ha dejado muy claro, entre otras cosas, la doctora, es que hay que tener empatía, ¿no? Y ver qué posibilidades tiene ese paciente. Y acá entra en juego, me parece, en esta enfermedad es muy importante la negociación. Y si tenemos esa actitud paternalista,
y superior, yo te digo lo que vas a hacer, lo más probable es que vayamos al fracaso. Entonces, acá entra a jugar otro tema que es importantísimo y que las nuevas generaciones ya están muy formados, que es en la escucha activa. Es decir, yo voy haciendo la anamnesis, pero voy sacando datos que son muy importantes para después hacer mi planteo terapéutico. Así es. Bueno, Excelente. parece que hay más preguntas. Acá hay un comentario del doctor Renato Lava que no puede activar su micrófono. Qué excelente la disertación, que realmente ha sido pero muy buena para todos los alumnos. Que es lo que coincido personalmente. Quiero agradecerte, Susana, porque realmente brillante sabemos que eres, pero hoy estuvo, además de brillante tu exposición, muy actualizada con respecto a las anteriores que viniste, con todo lo nuevo que tienes vos habitualmente para ir aportándonos en la diplomatura cada vez que vienes. Así que personalmente quiero agradecerte y por supuesto comprometerte para que sigas siendo nuestra profesora y continúes en esta diplomatura de diabetes y obesidad. Bueno, muchísimas gracias. Sabés que me encanta dar clases, me encanta compartir con todos y creo que lo que tienen que saber es que todos ustedes tienen en sus manos la capacidad para poder atender a una persona con obesidad y para poder escucharla. Y el mejor recurso es poder acompañar al paciente. No está en la pastilla, en la inyección o en la comida más ideal. Está en todo el conjunto. Y si pueden trabajar en equipo, mejor, porque para un solo profesional esto es mucha carga. Es verdad. Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. Sí. Bueno, Cristina, ¿quieres hacer un cierre? ¿Vos también quieres decirle alguna expresión? Yo agradecerle como siempre a Susana por acompañarnos siempre y un fuerte abrazo y espero que pronto podamos vernos. Ay, sí, sí. Volver a viajar. Quiero subir a la ya. Sí, yo quiero comentarte que están poniendo todos los alumnos lo excelente de tu clase. Bueno, así que además de nuestras apreciaciones de los 3 que dirigimos esta diplomatura, es la de los alumnos, que es la que realmente vale, porque sí, están poniendo todos al unísono excelente y felicitaciones. Así que realmente muchísimas gracias. Esto va a quedar, por supuesto, puesto en el campus virtual, este video que hemos estado grabando. Y también te vamos a pedir que nos mandes luego el PowerPoint también para dejarlo puesto junto con el video. Perfecto. Y también te comprometemos a que nos mandes lo que nos prometiste. Me van a dar lo único 48 horas, porque les cuento que tengo otra charla mañana y está el Congreso de Diabetes, que tengo 2 intervenciones, así que hasta el sábado paro. El sábado empiezo a mirar todo a todos lados. Por supuesto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar de decirles que el próximo módulo del 16 de diciembre, diabetes tipo 1, lo va a dar la doctora Liliana Trifone, que es la jefa del servicio de diabetes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que me acaba de confirmar. Así que eso también aprovecho. Y también de decirles que vayan estudiando, porque ustedes saben que hay una evaluación que vamos a tenerla en febrero. Así que todo esto que queda grabado, aprovechemos de ir estudiando y preguntando todas las dudas que surjan. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias de nuevo, doctora Gut. Te despedimos con un fuerte aplauso virtual. Este aplauso virtual para ti. Y nos seguimos contactando. Un placer. Un beso grande. Un beso. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.